el tema de potencia eléctrica, vamos a identificar lo que son la potencia activa, reactiva y aparente. Dentro de este tema vamos a analizar cómo es la potencia monofásica y cómo se identifica como potencia compleja. La primera parte de nuestro estudio consiste en el análisis de un circuito resistivo. Ese circuito resistivo, si lo vemos en la figura, contiene una resistencia, está alimentado por un voltaje, una corriente, y si se fijan la curva del voltaje, que sería esta curva que tenemos aquí, y la curva de la corriente están en fase, quiere decir que inician y terminan en el mismo periodo. Por lo tanto, un circuito resistivo nos va a generar una potencia de este tipo, como se muestra aquí en la figura. Va a tener un punto máximo, un punto mínimo, y vamos a tener una potencia promedio. Las fórmulas son las que se muestran en la parte de abajo. Si se fijan, la potencia en la resistencia se tiene un parecido a la potencia en las fuentes, que sería voltaje por corriente sobre frecuencia. Entonces vamos a ver cómo se aplica eso en un caso específico. En la parte inferior de la figura tenemos una resistencia de 4 ohms y un voltaje de 12 volts. La corriente que pasa por el circuito en ese momento serían 3 amperes. Nos pide que analicemos la potencia en cada uno de los instantes. Nosotros podemos decir que tenemos este instante y este instante en el que el voltaje son 0 volts. Por lo tanto, aquí tenemos el voltaje en esos instantes que les he comentado. Si nosotros quisiéramos conocer la corriente por medio de ley de Ohm, que es voltaje sobre resistencia, la resistencia nunca va a cambiar de valor. 0 entre 4 nos va a dar 0 amperes en estos tres casos. Cuando aplicamos la fórmula de potencia que dice que es el voltaje en la resistencia por la corriente, como en el voltaje teníamos 0 volts y la corriente que nos dio en el circuito son 0 amperes, en esos tres momentos vamos a tener 0 watts. Lo que nos interesa a nosotros es cómo va a ir cambiando el voltaje a través del tiempo. Por ejemplo, en el instante 2, el voltaje se convierte en 12 volts. Entonces, si nosotros lo dividimos entre 4 ohms, vamos a obtener 3 amperes. Para obtener la potencia, multiplicamos ese voltaje por esa corriente y obtenemos 36 watts. Sigue el paso del tiempo y de repente el voltaje disminuye y se convierte en 6 volts. Lo dividimos entre la resistencia que no cambia y su corriente es 1.5 amperes. V por I nos genera 9 watts. Entonces fíjense cómo de 36 a un instante cambia 9 watts. Luego disminuye a 0 y aquí hay un caso específico, tenemos menos 12 volts. Si se fijan, tenemos un signo negativo. Si lo dividimos entre 4 nos va a generar menos 3 amperes. V por I, menos 12 por menos 3, y tenemos 36 watts, que sería la figura que les mostré anteriormente, pero ahora ya con valores. Ahora, cada uno de esos valores pues fue un valor de voltaje instantáneo. Si se fijan, aquí estamos hablando de un valor promedio. ¿Cómo se obtiene ese promedio? Vamos a buscar el valor máximo de voltaje máximo por la corriente máxima, lo vamos a dividir entre 2. En este caso el voltaje máximo o voltaje pico son 12 volts, en ese instante tenemos 3 amperes, serían 36 dividido entre 2 nos da 18 watts. Y habíamos visto que la formulita para lo que es la potencia en este elemento se iba a dar por Vm y M, tal como lo tenemos aquí, pero lo vamos a dividir entre la frecuencia. En este caso la frecuencia del circuito dice que es 1 kilohertz, por lo tanto sería 12 volts por 3 amperes, tendríamos 36, y 2 por 1 tendríamos 2000. 36 entre 2000 nos va a dar 18 por 10 a la menos 3 o
18 milijoules. Este sería para el caso de una resistencia. Es la forma en la que analizaríamos cada potencia instantánea y la potencia promedio de un circuito. Ahora, la potencia aparente es el producto del voltaje por la corriente, el voltaje que yo mido en terminales, la corriente que puedo medir con un amperímetro de gancho o la corriente que puedo medir abriendo un circuito. S es igual a V por I y sus unidades son volts ampere. También esa potencia se puede dar como el voltaje al cuadrado sobre la impedancia y también se puede dar como la corriente al cuadrado multiplicada por la impedancia. Después de que tenemos esta corriente que se llama V por I, nosotros podemos conocer nuestra potencia real y va a decir que es esa potencia, pero va a multiplicar al coseno de teta. Teta es el ángulo entre el voltaje menos la corriente. ¿Qué quiere decir? Que si el ángulo de voltaje tiene 30 y el ángulo de la corriente tiene 20, 30 menos 20, vamos a tener 10 grados. Esa sería la forma en la que estuviéramos identificando ese coseno de phi. El factor de potencia viene siendo una de las unidades que también necesitamos conocer, y se da como el coseno del ángulo que diferencia el voltaje con respecto a la corriente. Siempre va a ser ángulo de teta de V menos teta de I, o ángulo del voltaje menos ángulo de la corriente. Y también lo podemos conocer como la potencia real sobre la potencia aparente. Esta que vemos aquí para nosotros se conoce como potencia real o como potencia activa. Tiene esos dos nombres. Y el factor de potencia no tiene unidades. Ahora, si analizáramos un circuito inductivo, es como el que se ve en la figura. Su comportamiento sería como el que vemos en la figura de la derecha. Vamos a ver que hay una potencia suministrada por la fuente que primero es absorbida y luego es devuelta. Por lo tanto, llega un momento que es V por I, pero llega un momento que es menos V por I. Y es la forma en la que estaríamos analizando. Ahora, algo que también hay que ver es que en estos casos, primero empieza el voltaje y después de un tiempo empieza la corriente. Eso también es una de las características de este tipo de circuitos inductivos. Las fórmulas para determinarlo pues se ven en esta parte de abajo. La potencia reactiva en este caso pues sería V por I por el seno de teta, o la podemos encontrar de esta forma, o la podemos encontrar de esta forma, pero siempre y cuando sea aplicada en el inductor. Necesitamos que sea esa condición específica. Y la potencia absorbida por la bobina también va a ser V por I entre pi por la frecuencia. Esa sería la forma en la que nosotros lo estuviéramos identificando, o también el valor de la inductancia por la corriente al cuadrado, tal como se ve en la última formulita. Comentarles que el valor pico de la curva se va a definir como esa potencia reactiva, pero esa potencia va a estar asociada a un inductor puro. En este caso el factor de potencia es igual a P sobre S, en este caso 0 sobre VI. Por lo tanto, 0 sobre cualquier número pues nos va a dar un valor de 0. Ahora vamos a analizar un circuito como lo hicimos hace rato con el de la resistencia. Tenemos una bobina de 5 ohms y un voltaje de 10 ohms. 10 entre 5, aparentemente tenemos una corriente de 2 amperes. ¿Qué quiere decir? Que nosotros vamos a ir analizando el circuito de acuerdo a ciertas condiciones. Para el punto 0, tenemos aquí, la corriente en ese punto va a ser 0 amperes, tal como se ve aquí en la figura. Si multiplicamos VL por IL, como tenemos 0 volts y 0 amperes, vamos a obtener 0 watts. Nos vamos al instante T2 y tenemos 7.071. Si lo dividimos entre 5,
nos va a dar menos 1.414. Entonces, si se fijan, esa corriente ahora tiene un valor negativo. Si lo multiplicamos, nos va a generar menos 10 watts. Y esa es la forma en la que nosotros lo vamos a ir analizando. Pero en el punto 3, que tenemos 10 volts, la corriente, acuérdense, como era desfasada con respecto al voltaje, ahora va a ser 0 amperes. Por lo tanto, 10 volts por 0 amperes nos va a dar 0 watts. Llegamos al punto T4 y es similar al T2 y tenemos 10 watts. Y en el punto T5 vamos a tener 0 watts. Entonces, se fijan, el comportamiento de la bobina pues es un poquito diferente al comportamiento de cualquiera de los otros elementos. Entonces, si lo vemos ahí en la parte de la figura, en T1 tenemos 0 watts, en T3 tenemos 0 watts y en T5 tenemos 0 watts. En el instante T2, a pesar de que tenemos un punto positivo, aquí tenemos una potencia negativa, pero en T4 estamos obteniendo esa potencia positiva. Entonces, si se fijan, el comportamiento de una bobina con respecto a una resistencia en corriente alterna, pues sí es un poquito diferente. V por I pues nos va a generar ese valor de la potencia y lo podemos encontrar como el valor máximo 10 volts por 2 amperes y tendríamos 10 watts. 10 por 2, 20, entre 2, 10 watts. Y si vemos en la resistencia sería Vm y M entre 2 por la frecuencia. En este caso la frecuencia son 200 radianes. Aquí lo vemos en esta parte. Entonces sería 10 por 2, 200 entre 400 y nos da 50 milijoules. Entonces, si se fijan, también estamos teniendo una diferencia entre todos los elementos con respecto a la forma en la que se consume la energía. Y se fijan, ahora vamos a ver un circuito capacitivo. Veamos el circuito inductivo y el capacitivo tiene un comportamiento un poquito diferente. En el flujo de potencia neto hacia el capacitor es 0 durante todo un ciclo completo. Tenemos estas fórmulas. QC es igual a V por I. También puede ser I cuadrada XC o V cuadrada sobre XC. La potencia sigue siendo la misma formulita. Y para encontrar la potencia absorbida en el capacitor, tenemos la formulita V por I sobre pi sobre la frecuencia. Y también lo podemos encontrar a partir del voltaje. Para comprender un poquito más, veamos el siguiente planteamiento que se menciona. Dice que una carga conectada en serie tiene una corriente de una característica que son 4 coseno de 100 pi t sobre 10 y un voltaje de 120 coseno, el mismo valor. Dice que hay que encontrar potencia aparente y factor de potencia. Entonces la potencia aparente es V por I, pero en este caso sería VRMS y IRMS. Como V vale 120, le agregamos raíz de 2 para que sean RMS y la de IT lo dividimos entre raíz de 2 y el resultado nos da 120 por 4, nos da 480. Raíz de 2 por raíz de 2 nos da 2, 480 entre 2, 240 volts ampere. Y ya tendríamos nuestra potencia aparente. El factor de potencia pues se va a conocer como la diferencia del voltaje menos la corriente. El voltaje tiene menos 20 grados, pues aquí ponemos menos 20, agregamos signo negativo y la corriente tiene 10 grados. Menos 20 menos 10 tendríamos menos 30. El coseno de ese ángulo nos está generando 0.866. Ahora, ese factor de potencia también lo podemos conocer a partir de la impedancia, que sería Z es igual a V entre I. Voltaje entre corriente tendríamos la impedancia. 120 entre 4 tenemos 30, menos 20 menos
10 positivo, menos 20 menos 10, tendríamos menos 30. Y tendríamos 30 con ángulo de menos 30 grados. Si nosotros lo convertimos a polar, tenemos 25 menos J 15 ohms. Como es una impedancia, la resistencia sería de 25.98 y tendríamos un capacitor de 15 ohms. Lo sustituimos, como es negativo sería menos 15 y decimos que es igual a menos 1 sobre omega por C. Este menos con este menos se eliminan y vamos a cambiar de lugar. El capacitor cambia a la izquierda y el 15 cambia al denominador, quedando de esa manera. C es igual a 1 sobre 15 omega. Sustituyendo omega, aquí tenemos que omega vale 100 pi y omega vale 100 pi. 1 entre 15 por 100 pi nos va a dar 212.2 microfaradios. Veamos un ejemplo más. En este caso tenemos un voltaje que es de 60 volts y una corriente de 1.5 amperes. Nos dice que hallemos potencia compleja y potencia aparente. Entonces, primero, utilizando los valores RMS de voltaje y corriente, 60 entre 2 y 1.5 entre 2. La potencia compleja va a ser la multiplicación 60 entre raíz de 2 por 1.5 entre raíz de 2 nos da 45 y menos 10 más 50, menos 10 más menos 50 tenemos menos 60 grados. Acuérdense que en una multiplicación de fasores los ángulos se suman. Menos 10 menos 50 tenemos menos 60 grados. Entonces la potencia aparente sería, el valor absoluto serían 45 volts ampere y la potencia compleja se puede expresar como 45 para la parte real coseno de menos 60 y para la parte imaginaria más J menos 60 grados. Y esto nos da estos valores, 25 menos J 38.97. Entonces la potencia es igual a P más JQ. Por lo tanto, P es igual a 225 watts y la potencia reactiva sería menos 38.97 volts ampere reactivo. Ahora, nuestro factor de potencia, ¿cuál va a ser? Sabemos que tenemos menos 60 grados. Le aplicamos el coseno y nos va a dar 0.5 en adelanto. Y de ahí vamos a sacar la impedancia de carga. Esta la sacamos con la relación de V sobre I, que sería 60 entre 1.5 nos da 40 y menos 10 menos más 50 quedaría menos 10 menos 50 menos 60 grados. Y es la forma en la que estaríamos resolviendo esa última parte. Vamos a ver un último circuito. Dice que una carga es de 12 kilovolts ampere. Hay que ver que tiene un factor de potencia de 0.856 en atraso y se alimenta con 120 volts RMS. Dice que hay que calcular las potencias promedio y reactivas suministradas a la carga, la corriente pico y la impedancia de carga. Factor de potencia tiene ese valor, entonces el ángulo sería 31.13 grados, aplicando coseno a la menos 1 de ese valor. La potencia dice que es S por el coseno de V, entonces como ya tenemos S, serían 12.000 volts ampere, multiplica 0.856 y nos da este valor. Entonces ya tenemos esa parte. Entonces aquí hay que recordar que no es Z, sería S 12 kilovolts ampere. Entonces la potencia reactiva sería Q es igual a S por el seno de omega T, que sería 12.000, y el seno de 31.13 nos da 0.517, por lo tanto nos daría 6.204 kilovolts ampere. Y ya tendríamos una potencia aparente que se va a llamar P más JQ. Esa potencia aparente sería los watts, 10.272, y en este caso serían kilovolts ampere reactivo más J
6.204. Y de esa forma tendríamos la potencia aparente. Ahora, con respecto a la corriente pico, ya nos habían dado unos voltajes RMS, entonces esta potencia que tenemos aquí la vamos a convertir la vamos a dividir entre los valores RMS, en este caso son 120 con ángulo de 0, entonces es como si dividiéramos 10.000 entre esto y 6.200 entre esto, y de esa forma vamos a obtener 85.6 más J 51.7. Si los convertimos a polar nos va a generar 100 con ángulo de menos 31.13. Esta sería nuestra corriente RMS ya medida. Sería nuestra corriente que nosotros vamos a utilizar para calcular lo que nos está pidiendo aquí, la corriente pico. Entonces la corriente pico se da por la fórmula raíz de 2 multiplica la corriente RMS, sería raíz de 2 por 100, tendríamos 141.4 amperes. Y el último punto nos pide la impedancia de carga, que sería el valor el voltaje RMS, que ya lo conocemos, y la corriente RMS, que ya la conocemos. Entonces 120 entre 100 nos da 1.2, 0 menos 31, es como si se convirtiera más, y nos da 31.13 grados en ohms. Y ahí estamos cumpliendo con todo lo que nos está solicitando el problema. Les agradezco mucho por la atención.